Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias. Bienvenidos a un programa más de Observatorio Político. Este es el programa o el primer programa de Observatorio Político correspondiente al año 2026, año que comenzamos hoy, día viernes 9 de enero del año 2026. Con una temperatura en Pitalito, Huila, aquí en el sur del departamento del Huila, de 33 grados centígrados. Feliz año para los que no hemos podido felicitar, que sea un año muy próspero en salud, que es lo más importante para los seres humanos. Hoy vamos a tratar pocos temas en esta es la emisión número 18. Desde el año pasado, en agosto del año pasado, emitimos cada 8 días los viernes. Esta es la emisión número 18 de Observatorio Político y los temas para hoy. Vamos a hacer una pequeña historia porque la señora Gloria Pachón de Galán, la esposa de Luis Carlos Galán Sarmiento, el Consejo de Estado ordenó quitarle la pensión de sobreviviente, pensión de que le habían dejado por la muerte de su esposo, de Luis Carlos Galán. Hablaremos también de cómo el precandidato Roy Barreras, del llamado Frente Amplio, pretende ganar la consulta popular que se realizará el próximo 8 de marzo. Él quiere ganarle a Iván Cepeda, que es el candidato más fuerte. Ya les vamos a decir las maniobras que va a utilizar Roy Barreras para poderle ganar. Igualmente hablaremos también de la consulta de la derecha, que ahora se volvió más abultada por la llegada allí del doctor Juan Carlos Pinzón, a esa importante coalición que ellos la llaman la coalición, la gran coalición por Colombia. Y hablaremos también de las posibilidades de salir representantes a la Cámara por el departamento del Huila y por supuesto del sur del Huila. Como siempre comenzamos con un delicioso café especial de nuestra querida región acá del sur del departamento del Huila, que es una de las que produce mejores cafés especiales. Y les recomendamos a nuestros turistas, cuando vengan a Pitalito, hay que llevar café especial. Aquí hay una variedad de marcas de café de diferentes especies, borbones, se me olvida el nombre de los cafés que se venden aquí en Pitalito, que se producen y se procesan y se venden aquí, en esta hermosa región. Algunos ya tienen buenas marcas, ya están autorizados por el INVIMA, algunos tienen licencia de exportación, en fin. Vamos a comenzar hablándoles a ustedes de que en diciembre pasado, del año que ya pasó, 2025, el Consejo de Estado finalmente en una última instancia le quitó la pensión de sobreviviente que tenía la señora Gloria Pachón de Galán, la esposa de Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue asesinado un 18 de julio del año 1989 en la ciudad en el municipio de Soacha, en la plaza de Soacha, cuando se disponía una manifestación, un viernes, oígase bien, un viernes 18 de agosto fue asesinado Luis Carlos Galán, y entonces como consecuencia de ese homicidio, lo llaman, el magnicidio lo llaman porque aparentemente iba a ser presidente de la República, pues le asignaron la pensión de sobreviviente a la señora Gloria Pachón, y no sé, alguien demandó esa pensión, alguien ha demandado, y fueron unos 8 años. Y el Consejo de Estado, primero en los juzgados administrativos de Bogotá, posteriormente en el Tribunal Superior de Bogotá y después en el Consejo de Estado, en diciembre pasado le falló
quitándole la pensión totalmente a la señora Gloria Pachó, porque dice que para la época en que Luis Carlos Galán falleció, no había reunido las suficientes semanas, no había cotizado las semanas ni tenía los años suficientes para lograr una pensión. Fue una larga batalla jurídica y ahora a la viejita le quitaron la pensión cuando más la necesita, ya para sus últimos años de su vida. Por fortuna no la obligaron a pagar retroactivo, es decir, a pagar los emolumentos que había percibido años atrás. Pero hagamos un poco de historia, porque es bueno para las nuevas generaciones que nos ven, porque aquí nos ven jóvenes, muchos jóvenes nos ven también. Recordarles quién era Luis Carlos Galán Sarmiento, porque en la narrativa política y en algunos sectores han querido mostrar a Luis Carlos Galán como un gran prócer, como un gran transformador, como otro Gaitán, que iba a ser el gran cambio para Colombia. La verdad es que no es tanto como lo quieren ponderar algunos sectores políticos. Luis Carlos Galán Sarmiento inició su vida política por allá en 1972, cuando fue nombrado por el entonces Misael Pastrana Borrero, huilense, el último gobierno del Frente Nacional, que gobernó de 1970 a 1974, fue nombrado ministro de Educación. Estaba muy joven. Galán creo que tenía 26, 24 años, algo así, estaba muy joven, quizá el ministro más joven que tuvo Pastrana. Salió de ser ministro y en 1978 fue senador de la República por unas listas que conformó el entonces expresidente Carlos Lleras Restrepo en todo el país, que se llamaba la Dignidad Liberal, porque él formó un movimiento aparte del Partido Liberal Oficialista, que lo lideraba en esa época ya Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. El expresidente Carlos Lleras Restrepo quiso volver a hacerse reelegir y en 1974 presentó su nombre en la Convención Liberal en Bogotá, pero esa convención eligió como candidato acá a Alfonso López Michelsen, que venía también de una disidencia de los años 60, con el movimiento revolucionario liberal, MRL, y entonces Carlos Lleras esperó hasta que iba a terminar la administración de Alfonso López Michelsen y quiso volver a aspirar en 1978 a ser reelecto ya por el Partido Liberal. Pero entonces ya estaba allí con todo su poder y fuerza popular el entonces precandidato Julio César Turbay Ayala, un hombre que había iniciado su vida política en los años 50 desde abajo, porque era un hombre que no tenía estudios, no tenía tampoco poder económico, y él se hizo a puro pulso en la política del Partido Liberal, pero llenaba la plaza de Santa María ya, tenía una gran habilidad para tratar a la gente, sobre todo a los copartidarios de él, los más allegados, y era muy humilde y les decía noble doctor, ya que él no tenía doctorado, porque apenas a duras penas parece que tenía un bachiller comercial, algo así. Algunos dicen que no lo había terminado, pero en fin, lo cierto es que habilidosamente Julio César Turbay Ayala hicieron una reunión en el Palacio de San Carlos, que era donde se gobernaba en ese tiempo a Colombia, no era en el Palacio de Nariño como ahora, sino en el Palacio de San Carlos, donde funciona actualmente la Cancillería, y allí por la carrera Sexta o calle Sexta, allá en Bogotá, y ustedes conocen esa zona. Y allá se reunieron a mediados finales de 1977, por ahí en octubre, y llegaron a un acuerdo político de que permitiera a Carlos Lleras Restrepo que aspirara a Julio César Turbay Ayala a la presidencia y que a cambio en 1982 volverían a apoyarlo masivamente todo el Partido Liberal y elegirían candidato a Carlos Lleras Restrepo. Y entonces se hizo el famoso Consenso de San Carlos. Lleras confiaba en la palabra de Turbay y en la palabra de López Michelsen, que era el presidente. Esperó pacientemente, pero en septiembre de 1981 se reunió la Gran Convención Liberal en Medellín y eligió nuevamente candidato a Alfonso López Michelsen, que quería también reelegirse, y dejaron por fuera a Carlos Lleras Restrepo. En ese orden de ideas, Carlos Lleras Restrepo le dijo a sus senadores más importantes, a los más allegados a él: no, yo no voy a permitir que esto siga así.
formen un movimiento político y saquemos un candidato a la presidencia que no sea yo, por supuesto. Y entonces en diciembre, a principios de diciembre de 1981, se reunió en la casa de Enrique Pardo Parra, que era senador por la Dignidad Liberal. Estaba esta casa ubicada por ahí en el barrio Chico, por ahí por los lados de la calle 83, 84, si mal no recuerdo, con calle 11, calle Novena 11. Y allí se reunieron una fría noche bogotana. Luis Carlos Galán Sarmiento, que ya era senador también por Santander, la Dignidad Liberal. Se reunió Enrique Pardo Parra, que era el anfitrión, la casa de él. Se reunió Rodrigo Lara Bonilla, que era senador por el Huila, por la Dignidad Liberal. Y se reunió también, por supuesto, un señor que llamaba Marino Rengifo Salcedo, que era senador por el Valle del Cauca, una familia muy prestigiosa. Fabio Lozano Simonelli, que era periodista del diario El Espectador y era el vocero de don Guillermo Cano, El Espectador. Y se reunió también Hernando Agudelo Villa, que era senador por Antioquia, y fundaron el Nuevo Liberalismo allí. Y de allí surgió la candidatura de Luis Carlos Galán Sarmiento para lanzarla en contra prácticamente de la candidatura de López Miquelsen. Como el liberalismo era mayoría en ese tiempo en Colombia, al dividirse en dos, al estar Alfonso López Miquelsen de candidato y Luis Carlos Galán Sarmiento de candidato, obviamente el 30 de mayo de 1982 ganó las elecciones Belisario Betancur. Y Luis Carlos Galán siempre siguió con el movimiento del nuevo liberalismo, pero el nuevo liberalismo no era un movimiento de cambio del país, no prometía nada, era una burguesía emergente, de unos burgueses emergentes obedeciendo órdenes del expresidente Carlos Lleras Restrepo, más por rebeldía que por hacer un cambio a Colombia. Volvió a presentarse Luis Carlos Galán en 1986, pero la prueba de que no era ningún cambio es que declinó a favor más bien de Virgilio Barco para que volviera a la presidencia, o para que fuera a la presidencia en 1986, y después viaja a Europa, a Inglaterra, y allá se adoctrina en Londres, en las escuelas más importantes que viene esa época, en lo que se constituyó el neoliberalismo económico. Y cuando él regresó a Colombia en 1988, a finales del 88, volvió ya, entonces se lanzó como precandidato liberal, pero ya con unas ideas neoliberales. Iba a ser el gran revolcón que hizo después César Gaviria Trujillo. Y en esa elección, ya que estaban de precandidatos, Luis Carlos Galán iba a ser el ganador sin duda alguna. Estaba Ernesto Samper Pizano compitiendo, y estaba un huilense que se llamaba también Hernando Durán Duzán, que era más hacia la derecha del Partido Liberal. Era realmente de derecha este señor Duzán. Finalmente, pues mataron a Galán, y los hijos de Galán, Juan Manuel, entregó las banderas a César Gaviria Trujillo, que era senador por el Pereira, por Risaralda, que fue un golpe de suerte para Gaviria porque nunca había sonado César Gaviria para presidente. Y en esa consulta liberal se la ganó César Gaviria y finalmente ganó la presidencia. Esa es la breve historia que le contamos de lo que se formó. ¿Quién era Luis Carlos Galán Sarmiento? Para mí no era un hombre que iba a hacer el cambio en Colombia, o sea, un cambio a favor del pueblo no. Iba a hacer un cambio como lo hizo Gaviria, a favor de una burguesía emergente, a favor de políticas neoliberales, pero no en beneficio de la clase más necesitada. Entremos en materia ahora sí, porque se avecina una consulta el 8 de marzo, en la que por supuesto va a participar dos sectores, el sector que llama el progresismo, la izquierda, con hasta ahora 3 precandidatos, que es Iván Cepeda Castro, el médico Roy Barreras y el exgobernador de Nariño, el señor Camilo Romero. Todas las posibilidades, digamos que en este momento tiene una gran favorabilidad en esa consulta Iván Cepeda Castro, porque ya se midió en octubre, el 26 de octubre, sacó más de 1,5 millones de votos. Ahí dice que le metieron la mano muchos de derecha, le votaron a él para inflarle la votación. Eso puede ser cierto, no se puede descartar. Y
Ahora Roy Barreras, habilidosamente, porque él es un hombre de lo que es la crema innata de esa clientela electoral colombiana, ese clientelismo que no es fácil de acabar, parece que pretende formar un gran movimiento electoral para ganarle la consulta a Iván Cepeda. ¿Cómo va a ser Roy Barreras? Muy sencillo. Es que el Partido Liberal no tiene precandidato ni tiene candidato. El Partido Conservador finalmente se queda sin candidato y sin precandidato. Aunque por ahí patrocinan a señor Felipe Córdoba, pero eso no les va a cuajar. Y el Partido Cambio Radical definitivamente tampoco tiene candidato ni precandidato a la presidencia, se quedan sin aspirar. Entonces Roy Barreras se va a valer, dicen los que saben en Bogotá, se va a valer de esos tres partidos, de la maquinaria de esos tres partidos, de las estructuras de esos tres partidos que mueven en todo el país, en todos los municipios, para que esos votantes previamente engrasados le voten a la consulta a él y de esa manera poderle ganar a Iván Cepeda. Eso puede surtir efecto. Porque no olvidemos que la política en Colombia todavía se mueve con el engraraje permanente, el dinero que fluye en unas elecciones. De hecho, en las pasadas elecciones o mejor dicho, en la consulta que hizo el Pacto Histórico, le metieron la mano. Cambio Radical, Partido Conservador, algunos liberales, para que algunos departamentos, algunos candidatos salieron electos, prácticamente son de esos partidos tradicionales, pero camuflados como pacto histórico. Aquí en el Huila casi pasa lo mismo. Una señora o señorita Suárez casi le gana a Lourdes Mateo y ella pertenece a Cambio Radical. De hecho, ella volvió a estar en Cambio Radical ayudándole al doctor Julio César Triana en su campaña. Entonces, por ese lado fracasaron aquí en el Huila, pero ellos insisten. Entonces, lo de Roy Barreras va a ser algo parecido. Y entonces, allí tendría que ahí es donde se va a medir realmente la fuerza de Iván Cepeda. ¿Qué tanto electorado de opinión, porque Iván Cepeda no mueve plata, no mueve maquinarias, qué tanta votación le suman a él un voto netamente de opinión y de aquellos que son favorables al presidente Gustavo Petro? Allí se va a medir. Y por el otro lado, Roy Barreras, moviendo la maquinaria, moviendo mucho dinero, moviendo los partidos tradicionales, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, al que él perteneció también, porque sí ha estado de partido en partido, y es peligroso, digo yo, que Roy Barreras podría estarle ganando a Iván Cepeda con ese tipo de maquinaria, pero aquí es donde vamos a ver qué tanta conciencia tienen los colombianos y derrotan a esas maquinarias tradicionales. Ahora, por el lado de la derecha, ya hay una coalición de cerca de 6 que no son de mucho peso, que es la señora Paloma de Valencia, el señor Cárdenas, Jorge, no me recuerdo el nombre, es ministro de Hacienda, Cárdenas Gutiérrez, el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, el señor Oviedo. Son 6 precandidatos que se han unido para hacer una gran consulta y en este fin de semana, es decir, anteayer y ayer, se le unió el señor Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón, que los banqueros le inyectaron mucha plata para su campaña, trataron de ayudarle para ver si de pronto surgía, porque Vicky Dávila se derrumbó y esa votación de Vicky Dávila la recogió, esa opinión de Vicky Dávila prácticamente la recogió el candidato costeño, el señor de la Espriella. Conforme fue desinflando Vicky, se fue inflando el señor de la Espriella y también esa misma opinión de María Fernanda Cabal se fue al lado del señor costeño, del señor de la Espriella. Entonces la señora María Fernanda Cabal se desinfla y de la Espriella coge fuercita, pero él no tiene un electorado propio, digamos una opinión propia, y no tiene estructuras tampoco. Total que va a ser muy difícil esas estructuras, que él no se somete a una consulta, el señor de la Espriella, a pesar de que en las encuestas está favorable, pero le teme
teme meterse a la consulta porque teme perder frente, por ejemplo, a Paloma Valencia, que tienen una estructura. Esa es la otra precandidata. Paloma Valencia está allí en esa coalición. Y lo más probable, porque las estructuras del Centro Democrático y del expresidente Uribe son las que mueven bastante gente, lo más probable es que sea la señora Paloma la que se gane esa consulta dentro de la derecha. Quedarían tentativamente la candidata la señora Paloma Valencia, y no sabemos vuelvo y les digo, lo del pacto histórico, lo de la consulta del Frente Amplio es un poco incierto, porque no sabemos si Iván Cepeda quede de candidato o el señor Roy Barreras le funcione la maquinaria, el dinero, la clientela electoral y mueva todas esas maquinarias a favor y hasta le podría ganar al señor Iván Cepeda en esa consulta. Así están las cosas a nivel nacional. No han vuelto a hacer encuestas para saber cómo está el tanteo. La última que han hecho, el señor Iván Cepeda le ganaría al candidato de la Espriella, tanto en primera como en segunda vuelta, pero eso todavía está lejos de verse. Ahora vamos a llegar a nuestro departamento del Huila, porque aquí también ya quedaron todo listo, todas las listas a la Cámara de Representantes, pero hay algunas campañas que no arrancan, no se les ve arranque por ningún lado. Bueno, yo no sé si será por las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, no sé qué será eso lo que los ha impedido, pero en cambio otros se han movido bastante fuerte en esta campaña electoral. Por ejemplo, la campaña del doctor Edgar Muñoz Torres del sur del Huila se ha movido muchísimo, no descansó en Navidad, no descansó en Año Nuevo. Siguió de largo, inundó de vallas el norte del departamento del Huila, especialmente la capital del Huila. Por todos lados se ve el nombre de Edgar Muñoz Torres. El centro del Huila está inundado también de vallas y estaba haciendo otro tanto acá en el sur del departamento del Huila. Otra que se movió, pero de manera más silenciosa, más calladamente, fue la candidata liberal, la señora Flora Perdomo. Ha venido haciendo una campaña muy silenciosa, muy de salones, pero muy efectiva, porque ellos tienen una maquinaria muy bien engrasada, una maquinaria que hace parte del Estado, de la gobernación del departamento del Huila. Prácticamente, digámoslo así, se financian con dineros públicos, porque la campaña de ellos consiste en llegar y decirle, esa carretera hay que arreglarla, hay que traer las máquinas de la gobernación y hay que arreglarle la carretera y hay que hacerle por allá el camino y hay que hacerle el laguito para que eche los pescaditos, y entonces así se va moviendo la política de ellos, de esa manera lo están haciendo. Es incierto, lo demás no veo que arranquen, yo no veo un partido, bueno, el Centro Democrático ha arrancado, pero muy débilmente en mi concepto. Veo otros candidatos como la disidencia que formó William Alvis Pinzón, un poco aplacada, un poco pasmada. Veo a los verdes un poquito también agitando las banderas ya. El problema es que a la gente no le gustan las reuniones, ya pocos reúnen. Entonces, no reúnen gente, pero por lo menos están agitando en las redes sociales, en las radios, en todas partes. En este momento es incierto el panorama y es incierto hablar de quiénes serían los posibles representantes a la Cámara. Todavía es muy prematuro. Falta mucha tela por cortar. Sin embargo, ya algunos sectores de los mismos partidos políticos le apuntan a que podrían estar ya definidas esas dos curules. Por ejemplo, los liberales manejan la teoría de que van a sacar 2 representantes a la Cámara, y otro tanto maneja el partido Cambio Radical la teoría de que posiblemente puedan llegar también a 2 cámaras, es decir, que entre esos 2 partidos se quedarían con las 4 curules que elegimos aquí en el departamento del Huila para la Cámara de Representantes. Y ellos dicen que la división que tiene el pacto histórico por la salida de la señora Suárez, que se fue para el partido para donde era ella, que era de Cambio Radical, la salida también de Ambrosio, otros sectores que no se ven
apoyando a la señora Lourdes. Tampoco arranca la campaña de la señora Lourdes, hay que decirlo. Muy pobre esa campaña, no se ve esa agitación. Tienen que ponerse las pilas porque realmente están muy apagados. En el sur del Huila no suenan para nada, no sé en el norte, me dicen que en el norte también está igual, que están un poco achicopalados, pero deben arrancar. En este momento, entonces, ellos dicen, no, Cambio Radical saca las dos y Partido Liberal saca dos. Pero esto es la teoría que ellos manejan, porque es que la campaña, vuelvo y repito, no ha arrancado en muchos sectores. Cuando esto arranque de forma y de fondo, por todos lados vamos a ver qué va a pasar. Porque para sacar dos curules, por ejemplo, en el Partido Liberal, va a ser muy difícil. Y les voy a decir por qué. El umbral electoral en esta oportunidad va a estar alrededor de los 45, 46 mil votos. Es decir, que cualquiera de esos movimientos políticos poniéndose las pilas logra tener umbral electoral. Pero para sacar dos representantes a la Cámara, se necesitaría que uno de esos partidos saque entre 85 y 90 mil votos. Entonces pongamos un ejemplo del Partido Liberal. Si la señora Flora saca 40 mil votos, ellos dicen que van a sacar más, que sacan 45 mil, que 50 mil, pero seamos objetivos. Bueno, que saque 45 mil votos la señora Flora. El señor que le sigue, que le puede seguir en votos a ella, según mis cálculos electorales, sería el señor Culma de Garzón, porque dicen que tiene el apoyo del alcalde de Neiva, el señor Casagua. Pero yo no creo que pase de 20 mil votos, ¿sí? Si viéndole bien, serían 20, 22 mil votos al señor Culma, que sería el segundo en esa lista que llegaría, aunque sigue siendo un relleno. Y ese serían allí, pongámosle 20 y 45 de la señora Flora, serían 65 mil votos. Para sacar 90 mil, tendría que la doctora Mireya Bravo ponerse de a 15 mil, 15 y 15, 30, para sacarse los 90 mil. Yo no creo ni que el doctor Frankie Vega pueda poner más de 10 mil votos, ni que la doctora Bravo tampoco ponga 10 mil votos. Es decir, esos son candidatos de relleno que no les va a alcanzar a sumar para que el Partido Liberal obtenga 90 mil votos, que sería lo más seguro para llegar a dos curules. Ahora, por el lado de Cambio Radical, más o menos pasa lo mismo. Dos candidatos y haciendo fuerza. El doctor Julio César Triana, que puede tener 30 mil votos, los tuve la vez pasada, pero yo creo que esta vez va a mermar porque su prestigio no es el mejor, pasando por una etapa muy desprestigiada, aunque él dice que su campaña de oposición al gobierno le rinde, pero eso no es cierto. La gente que habla en contra del gobierno es la que más mal le va a dar en estas elecciones, tanto en el Huila como en el resto del país. De eso tengan la absoluta seguridad. Y se está demostrado en las encuestas. Entonces, en ese orden de ideas, Cambio Radical todavía estaría con uno y Partido Liberal con uno, que es la señora Flora, ni más faltaba que esa es la única que sale de allí. Y en el Partido Cambio Radical sí existe una posibilidad de que el doctor Edgar se le pase al doctor Triana, así sea por pocos votos, porque puede repetir la historia de hace 4 años, que Víctor Andrés Tovar se le pasó grandemente a Julio César Triana, por más de 10 mil votos se le sobrepasó. En esta oportunidad no sería lo mismo, no serían 10 mil, pero sí estaría pasándosele un poco. Pero la lista de Cambio Radical tampoco es la mejor lista fortalecida, porque los únicos que tienen una mayor capacidad allí son el doctor Triana y el doctor Edgar Muñoz. Ya el caso del señor Amin Lozada de Neiva no se le ve mayor cosa, la señora de Palermo tampoco, vemos que es una lista que no les alcanzaría para sacar 85 mil o 90 mil votos. Es imposible matemáticamente, hablando de la lógica matemática, porque entre esos dos partidos estaríamos hablando de casi 200 mil votos y el potencial electoral del departamento del Huila que va a votar ahora en estas elecciones más o menos es de 300 mil, entonces quedarían 100 mil para repartir. No es posible, matemáticamente no es posible eso. Yo sigo con la teoría, hasta ahora, hay que esperar más adelante,
Pero hasta ahora yo creo que el Partido Liberal asegura una, Cambio Radical una, Pacto Histórico aseguraría una. Entrarían. Pacto Histórico demostró en las elecciones pasadas, aún con las maquinarias aceitadas de Cambio Radical y otros metiéndole un voto, pero más de 15,000 votos no le metieron esos partidos. Total que esa votación son 50,000, 45,000 votos que les daría para un umbral electoral, aún con la división que tienen por la misma jalamiento que tiene el gobierno nacional, que todavía tiene bastante poder y van a tener más poder porque se va a ver el flujo del gobierno. Saca una representante ahí que sería la señora Lourdes, si se ponen las pilas, porque no los veo haciendo campaña, los veo como dormidos, los veo como achicopalados. Si siguen así, nos sacan 30,000 votos, acuérdense, nos sacan 30,000. Y la otra lista, que en mi concepto podría estar sacando umbral, sería la del doctor Rodrigo Lara Sánchez, la que él apoya, es decir, la que lleva, la que sale o está el señor William Alvis Pinzón. Esa sería la lista que podría obtener, porque si esa votación de Lara Sánchez tendría que verse reflejada. Recordemos que él fue el segundo para la gobernación del departamento del Huila, y aunque eso no se repite igual, pero te jalaría votos, ¿sí? De modo que esas tres, tentativamente en este momento, vuelvo y repito, en este momento, estamos a 9 de enero, pero falta tela por cortar. Falta de aquí en adelante, febrero, marzo, cómo se comporta ese electorado, cómo se comportan las campañas, qué tanto suban unas o hasta bajen también, y qué tanto suban otras. Eso no quiere decir que otras listas como el Centro Democrático, como la que hace o la que está ayudando al señor Gorky Muñoz al Senado no puedan surgir con una fortaleza. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero tentativamente ahora estaría así el cálculo. Vamos a ver de aquí a febrero, marzo cómo se comporta y entonces podremos darles unos asertivos mucho más allegados de lo que podría ser una Cámara de Representantes. Porque si las cosas siguen así, con este pasmao, se pasme el centro, se pasme el Pacto Histórico, que son los que tienen opciones, que se les pasme la de Rodrigo Lara con el movimiento de ciudadano de Fajardo, pues yo creo que entonces sí la teoría de Cambio Radical, la teoría que manejan los de Cambio Radical y los liberales podría tener asidero y podrían quedarse esos dos partidos con esas 4 curules. Si eso sigue así como está en este momento también, y están flojos los otros, pueden lograr. Pero tienen que ponerse las pilas de aquí en adelante. Vamos a ver. Hasta aquí este observatorio político en la emisión número 18. Muchas gracias a todos ustedes, a los que están conectados ahí, a los que se siguen conectando y a los que siguen viendo. Y ya nos veremos el próximo viernes en otro observatorio político. Hasta la próxima.